Se trata de estrategias de mitigación y adaptación de cara al cambio climático, las claves de la resiliencia. Esto es la sesión número 5 de la jornada del día de hoy. Ante la escasez hídrica, las estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático son esenciales para garantizar un desarrollo resiliente y sostenible. Bueno, la mitigación justamente busca un uso responsable del agua, mientras que la adaptación se enfoca en infraestructuras y políticas para enfrentar la escasez. La combinación de ambas estrategias promueve la sostenibilidad y fortalece nuestra capacidad de afrontar los desafíos de escasez hídrica con éxito. Vamos a invitar a este escenario a nuestros próximos invitados que ya están ahí con sus micrófonos. Daniel Túguez, gerente general de Aguas Andinas, y Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura. Quiero invitarlos a subir a este escenario, comenzar tal vez a exponer. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Y Claudia Papich, nuestra directora de contenidos, se incorporará en unos minutos porque está terminando de moderar un foro en la sala de diálogos para luego conversar con nuestros entrevistados. Ya lo introduje. Vamos entonces, quiero invitar, y vamos a nosotros a empezar a escuchar a nuestros invitados, a Daniel Túguez. Daniel, gerente general de Aguas Andinas, por favor. No sé si ¿tiene el micrófono? Sí, lo vas a hacer de ahí o acá, como quieras. Como prefieráis. Yo creo que me voy a poner ahí porque como tengo algunas slides así... Claro, genial. Aquí se va a reflejar perfecto. cualquier cosita. Ahí sí. Perfecto. Verde. Bienvenido. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por compartir este tiempo con nosotros. Nos falta la moderadora, veo, pero nos piden empezar, pues vamos. Entonces, a nosotros, a mí por lo menos, lo que nos pidieron es hablar de estrategias de adaptación al cambio climático. Yo voy a hablar, como no puede ser de otra forma, de el agua en Santiago, en la región metropolitana, en la capital de Chile, donde el agua urbana, el agua que llega a todas las casas de las familias de Santiago o de prácticamente toda la región, y también el saneamiento es gestionado por Aguas Andinas, de la que soy el gerente general. Algunos números, yo creo que hay gente de afuera. Aguas Andinas sirve a 2,2 millones de clientes, aproximadamente 8 millones de habitantes en todo el ciclo completo del agua urbana, desde la gestión de recursos compartida con otros usuarios, la producción de agua potable, distribución a todos los hogares y a todos los clientes de la región, recolección, por lo tanto toda la red de alcantarillado, hasta las plantas de tratamiento, que vamos a ver que son uno de los hitos que yo me quería tomar para hablar de los desafíos y de la resiliencia. Sabemos que hay cambio climático, sabemos que hay otros desafíos, pero la primera reflexión es que esta ciudad, esta compañía, no somos ajenos a grandes desafíos. Me gustaría partir recordando cuando, digamos, apareció Aguas Andinas, en este proceso, digamos, de Chile, que incorporó la empresa privada, capitales privados, tecnología privada, en un esfuerzo para enfrentar el que en aquel momento era el desafío principal del mundo del agua urbana, que era el saneamiento. Estamos en 1999, hay solo un 3% de tratamiento de las aguas servidas en la ciudad, y esto genera una serie de problemas, problemas de confort en la ciudad, problemas ambientales, problemas de salud pública, enfermedades entéricas y problemas económicos. Digamos, Empiezan a haber países que todo lo que son explotaciones agrícolas regadas con aguas no tratadas no lo ven con buenos ojos y aparecen restricciones a una actividad económica tan importante para Chile como es la agricultura. Entonces, 3% de tratamiento, desafío gigantesco. Una se mira por el mundo. En Europa esto tardó 50 años en desarrollar los planes de saneamiento. ¿Qué pasó en Chile? Con una buena, digamos, institucionalidad, con una buena incorporación y con esta filosofía de trabajar todos juntos, en 13 años lo tuvimos listo. Después de 13 años y 1.200 millones de dólares invertidos,
la ciudad de Santiago alcanzó el 100% de saneamiento. 100% de las aguas servidas eran recolectadas y tratadas. Esto implicó la construcción, aquí tenéis la ciudad, los grandes interceptores, todas estas descargas que iban a cauces públicos se interrumpieron y se canalizaron a un total de 14 plantas, 12 más chiquititas en localidades más pequeñas y las 2 grandes plantas que tratan el agua del Gran Santiago, que son la Farfana y Mapocho Trébal. Son plantas muy grandes, 8,8 metros cúbicos por segundo cada uno, muchísima agua, 500 hectómetros al año tratan estas plantas, y son unas plantas que muchas veces aquí pasa desapercibido, pero son plantas punteras a nivel mundial. Nosotros acabamos, hoy estaba escuchando la presentación anterior y recién me llegó, acabamos de recibir una delegación de 50 personas del Brasil que quieren saber cómo es el saneamiento, cómo es una planta, digamos, espectacular a nivel tecnológico, y vinieron a Santiago a ver la Farfana, a ver Mapocho Trébal, con todos los elementos que tienen. Estas plantas, no lo digo yo, en 2018 la ONU, a nivel mundial, en la COP de aquel año, reconoció las biofactorías del Gran Santiago con el premio como un aporte a la salud planetaria. Es este cambio que hicimos, ¿no? Ya no solo del saneamiento, sino de ver el potencial que tiene la economía circular y pasarnos de fijar no solo en lo que venía que no queríamos, que eran las aguas servidas y las enfermedades y los olores y el disconfort, sino en todo lo que se podía sacar. Y ahora mismo las plantas ya les cambiamos el nombre, ya no les queremos llamar plantas de aguas servidas tratadas, les queremos llamar biofactorías, porque es lo que hacemos. Mediante procesos físicos, químicos y biológicos transformamos esta materia prima, que es el agua servida, en 3 productos. Agua, apta para volver a ser usada, para actualmente ambientales, la mayor parte, agrícolas e industriales también. Fertilizantes, todos los lodos que se tratan se disponen en agricultura, y finalmente energía limpia, en 2 modalidades. En cada una de las 2 plantas hemos hecho 2 cosas distintas. Mapocho Trébal, con motores de cogeneración generamos electricidad, y en Farfana hacemos un upgrading del biogás y hacemos gas biometano, un gas idéntico al gas natural, con la gracia que no tiene origen fósil, por lo tanto no contribuye al efecto invernadero y al cambio climático. Por lo tanto, primer mensaje aquí, digamos, grandes retos, grandes soluciones. No es que nos le tengamos miedo, ya lo hemos hecho. Vamos a ver cuáles son los retos ahora y cómo los vamos a enfrentar. Primer reto, el cambio climático. Una foto, digamos, cuando hablamos de eventos de turbiedad, estos son eventos de turbiedad. Nos llegan grandes cantidades de agua mezcladas con barro a unos niveles, digamos, de turbiedad que no podemos tratar en las plantas y hay que cerrarlas. Entonces, ¿esto es un problema grave? Sí. Y reciente. Yo lo he puesto aquí por décadas, la década de los 90, ¿cuántos episodios hubo de este tipo? 4. La década siguiente, 9. La década del 2010, que todo el mundo, digamos, tendrá memoria de los grandes eventos de cortes en la ciudad, se disparó. Tuvimos 45 eventos de alta turbiedad, eventos de estos que las plantas no pueden tratar el agua y si duran lo suficiente no tenemos la capacidad de reserva como para aguantarlas. ¿Y cómo vamos en esta década? Bueno, no sé, estamos recién empezando, pero con la tendencia que tenemos, creemos que vamos a acabar en 55. Entonces, de nuevo, grandes males, grandes remedios. Empezó esto después de los cortes de 2013, digamos, un plan se diseñó y se empezó a ejecutar. Yo aquí le pongo las fases, digamos, en aquel momento, ¿por qué nos pasaba eso? Cuando llegaba un episodio de turbiedad, finalmente esto va de horas. Cuando los ríos se enturbian, yo detengo la producción de mis plantas de agua potable y tengo las reservas de los estanques que hay en la ciudad, lo que sea. En aquel momento, estos estanques daban para 4 horas de consumo. Entonces, si yo tenía un evento de turbiedad que durara más de 4 horas, teníamos un problema porque se agotaba el agua y, por lo tanto, esto acababa en un corte en la ciudad. ¿Qué se hizo? Visión de largo plazo, grandes obras planificadas, diseñadas, negociadas, pactadas con el regulador, con la autoridad, que finalmente en este esquema de colaboración público-privada es el que recibe las propuestas, las evalúa y finalmente le da luz verde para su ejecución. Y fuimos aplicando este plan, ¿no? Desde un aumento de la producción subterránea, el CAIE, que es una conexión directa del embalse con nuestra planta de las Vizcachas,
estanques de seguridad de agua potable, más sondajes, o sea, más agua subterránea que no se ve afectada por los problemas de turbiedad. Y lo que ven en la foto, en 2020, que fue el gran salto, fuimos pasando de 4 a 9 horas de autonomía, de 9 a 11, y el gran salto se da el 2020 con la inauguración de los megaestanques de Pirque, ¿no? De 11 pasamos a 34 horas. Entonces, y esta es la razón por la que en lo que va de esta década, ¿no? Aunque han habido muchos eventos, no ha tenido repercusión en la ciudad. Digamos, ¿esto ha sido por casualidad? No. Yo le pongo la foto, digamos, cómo se ven normalmente los estanques de Pirque, cómo se ven al cabo de unas horas de tener un evento de turbiedad. Pero esto, y un poco de gestión, hay que reconocerlo, es lo que impide finalmente, digamos, que hayan estas afectaciones a la ciudad. No hemos acabado, digo que estamos al principio del final. Tenemos de las 5 fases que tenía el plan, hemos ejecutado ya 4, están en servicio. Nos han permitido pasar los últimos eventos, incluso estos gigantescos de junio, pero bastante límite, por lo tanto, falta la última obra, también una gran obra que tenemos ya acordada con las autoridades, que es la captación alternativa al río Maipo. Finalmente, hacer mediante un juego de ductos, digamos, una conexión directa del embalse del Yeso con las plantas de producción de agua potable, de manera que en algún momento de alta turbiedad nos podamos independizar del agua del río y producir directamente de agua del embalse, que es cristalina y no nos daría ningún tipo de problema. Con esto daríamos por completado el plan de resiliencia frente a turbiedad. Oye, no nos hemos demorado 13 años, pero casi, pero son grandes obras, digamos, requieren sus tiempos, digamos, y más hoy en día que, como todos saben, digamos, en este sentido, que una cosa correcta, ¿no? Que la legislación es más garantista desde el punto de vista ambiental. Perfecto, no hay ningún inconveniente, pero uno tiene que tomar en cuenta que entonces gana más importancia todavía la planificación, porque hay que pensar las cosas con bastante más tiempo para poder llegar, digamos, al final con las obras en servicio. Oye, el resultado, yo le puse ahí una tablita, que a algunos se la ataba Carlos, pero yo voy a decir lo que pone, ¿no? El último gran evento de corte en la ciudad por turbiedades en la cordillera fue en 2017. Allí tuvimos un evento que alcanzó 63.000 unidades de turbiedad. Bueno, esto es mucho, es poco. Mira, las plantas están diseñadas para tratar 3.000 o 4.000 en versión extrema. O sea, 63.000 no entra. Y duró 26 horas el evento de turbiedad en el río. Y esto acabó con una afectación, un corte, a casi 1 millón de clientes, 884.000 clientes. Junio de este año, un evento, más precipitación, misma turbiedad máxima, mucha más duración, 83 horas, resultado sin afectación a clientes. Por lo tanto, ya lo que les quiero decir, no estamos hablando de algo teórico. El cambio climático es algo que se viene y vamos a tener que enfrentar. No, el cambio climático es algo que ya llegó y que ya estamos enfrentando y que ya estamos obteniendo resultados. ¿Vale? Este fue el primer aviso que nos dio el cambio climático en la zona central de Chile, en Santiago en particular, los eventos extremos en turbiedad. Y ahora, digamos, han ganado un poco más de prensa y de notoriedad el segundo efecto grande que nos viene, que es la sequía. ¿Vale? Esto es la serie histórica de caudales del río Maipo en nuestro punto de captación, en la toma independiente, ahí en la hora en el cajón del Maipo. Los colores hablan por sí solos. Verde es un año normal, promedio, más o menos 20%. Azules, años húmedos. Rojos, años secos. Bueno, cafecito, años secos, y rojo extremadamente seco. No está graficado este año, porque todavía no se ha terminado, pero si nos paramos, en los últimos 4 años vemos que tenemos un nivel de sequía como no habíamos tenido nunca. De hecho, voy a ampliar un poco el zoom. Desde que empezaron los efectos de la turbiedad que veíamos la década pasada, también se notó en la cantidad de recursos. O sea, llueve mal. O sea, llueve... No es que llueva menos, que sí, pero es que además cuando lo hace en eventos, digamos, que son mucho más extremos. Pero ya desde 2010 estamos viendo una tendencia que la sequía se hizo persistente. ¿Qué queremos decir con eso? ¿No habíamos tenido los años secos antes? Sí, pero también húmedos, estaban intercalados, ¿no? Cuando uno se coloca en 2010, lo que le desaparecen son los años húmedos, no años azules, ¿no? Este año, que todos estamos felicísimos de todo lo que ha llovido, va a ser verde, no va a ser azul. Entonces, lo que tenemos son años secos, uno detrás de otro, y si nos colocamos en los últimos 4 años, extremadamente secos, 4 años seguidos. Digamos, esto no se da en la serie histórica. Esto es una condición
de nuevo, viene el cambio climático, no estábamos preparados para esto. Nos pilló de sorpresa, en cierta manera sí. O sea, la tendencia al cambio climático la teníamos diagnosticada, la teníamos estudiada, veníamos que se venían estas situaciones, pero de verdad tenemos que reconocer que nosotros las teníamos proyectadas para mitad de siglo, no para 2020. Con lo cual, oye, ¿cuál fue la reacción? Bueno, de partida, gestión. ¿Vale? Este cuadrito, que son estos últimos años, le puse unos más para que se viera de dónde veníamos. La barra, digamos, naranja, esto es la proporción de producción de agua potable de aguas andinas. La barra naranja es la producción con agua superficial del río Maipo, que es la base histórica de suministro de agua a la ciudad de Santiago. Arriba, la barra gris, es la producción subterránea. Y aparece, estos últimos años, esta barrita azul, que corresponden a agua gestionada. Me refiero a agua gestionada, digamos, en la institucionalidad chilena, ustedes saben los derechos de agua, cada uno tiene lo que le corresponde y, por lo tanto, en principio las sanitarias están dimensionadas con una hidrología seca, pero no extremada seca a los efectos que hemos visto. Por lo tanto, cuando es extremada seca, se genera un déficit entre los derechos de captación y la demanda de la ciudad, y esto hay que suplirlo, digamos, afortunadamente, en un ambiente bueno de colaboración con todos los demás usuarios del río Maipo, con colaboración con otras personas, con otros usuarios. Lo que sí quiero destacar son las magnitudes, ¿no? O sea, oye, pues entonces si el río, si las aguas superficiales escasean, váyase a las subterráneas. No, si ya lo hemos hecho. Si uno se mira, 14% de la producción es subterránea, estábamos en 24%. O sea, estamos a ritmo de duplicarla, porque el consumo por el camino también ha crecido. Por lo tanto, no es que no hayamos crecido en agua subterránea, prácticamente hemos duplicado y estamos en un ritmo para llegar 30% a corto plazo y a 50% a medio plazo. Lo que pasa es que la llegada de la escasez ha sido tan profunda y rápida que ni con eso no hemos podido cerrar los balances. Y ahí aparecen estas barritas azules que son básicamente negociaciones que ha habido en la cuenca con los otros usuarios, principalmente agricultores, las asociaciones de canalistas. Hace un par de años firmamos y salió públicamente en medios un acuerdo único, hasta yo donde sé en Chile, de todos los usuarios del río Maipo, por el cual se garantizaba el suministro de agua a la ciudad, a la vez que se comprometían, nos conjuramos entre todos de desarrollar las soluciones de largo plazo. Por lo tanto, la respuesta a la escasez, una reacción de corto plazo, digamos, no da tiempo para hacer las obras, por lo tanto, gestión, por favor, miren el tamaño, 30, 40%. O sea, un tercio del agua que pidió la ciudad no estaba. Hubo que salir a conseguirla y aquí hay que agradecer públicamente a la Junta de Vigilancia, a la primera sección del Maipo y a las asociaciones de canalistas que colaboraron con nosotros en poder, digamos, enfrentar esta situación sin afectación a la ciudad. Pero desde luego esto no ha sido gratis, esto ha tenido repercusiones para los otros usuarios y por lo tanto no nos podemos quedar aquí, sino que hay que estar ya en esta mirada de planificación pensando, oye, ¿cuál va a ser el rebalanceo? Esta situación está aquí, la tenemos, está desequilibrado respecto a lo que era el histórico. ¿Qué vamos a hacer para enfrentarla a futuro? Pues de nuevo, planificación, trabajo, inversión, obras y mucha gestión. Nosotros estimamos que esto va a ser del orden de lo que fue el plan de saneamiento. Entre las obras que ya hemos ejecutadas y las que tenemos en cartera, rondar los 1.000 millones de dólares, otra vez, digamos, se hace 20, 25 años, nuestra razón de ser fue el saneamiento, un desafío gigantesco que lo atacamos con toda la inversión y con toda la pericia y toda la gestión que pudimos. Este no va a ser un caso distinto, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a trabajar, vamos a diagnosticar, vamos a planificar, vamos a proponer las actuaciones que entendemos que requiere esta ciudad para retomar la resiliencia que merece la capital del país. Es un menú, no quiero entrar en todas, pero hay de todo. Hay una mayor explotación de aguas subterráneas, pero que la tenemos que hacer sustentable, por lo tanto también hay una mayor, digamos, gestión del acuífero, hay proyectos de infiltración que se vienen, hay proyectos de eficiencia, los tenemos en la cuenca, un mejor reparto del río, mejoras de gestión en la forma, digamos, en que se embalsa, se desembalsa. Había un panel recién que lo estaba explicando muy bien. Eficiencias en producción, digamos, las plantas de producción tienen una cantidad de pérdidas, nosotros las hemos reducido en lo equivalente a 1 metro cúbico por segundo, que es una brutalidad. Eficiencias en la red, va a demorar mucho más, 14.000 kilómetros de red enterrada, nadie vaya a pensar que lo vamos a mejorar en 2 años, pero sí tenemos un plan de trabajo para mejorar esta eficiencia. Y por lo tanto, esto y muchas otras acciones son las que vamos a emprender.
Yo creo, no me quiero extender más, habrá tiempo en el panel para comentar otros detalles, pero grandes retos, grandes soluciones, ya lo hemos hecho, lo volveremos a hacer. Muchas gracias. Hola, Carlos. Bienvenido. Sí, por favor, adelante. Yo, antes que empiece Carlos, quiero destacar una de las frases que dijo Daniel, y es: los grandes desafíos se enfrentan con grandes soluciones. Y veo que con grandes obras también. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y la verdad es que mi experiencia no tiene mucho que ver con el agua, tiene que ver más bien con lo que son políticas públicas en el campo de la infraestructura. Yo dirijo una organización que se llama Consejo de Política de Infraestructura y, por lo tanto, nuestra focalización, nuestra preocupación central es ver cómo desde la infraestructura contribuimos a resolver problemas de la sociedad, cómo contribuimos a generar condiciones para que la sociedad pueda desplegarse, cómo podemos generar las condiciones para que podamos contar con un desarrollo sustentable. Esa es nuestra preocupación fundamental, y en ese contexto, evidentemente, el tema del agua tiene un rol fundamental, tal como hay otras actividades de la sociedad que tienen esta funcionalidad y que requieren de infraestructura. El agua es uno de los servicios, uno de los bienes, bienes públicos, yo creo que ya han dejado de serlo, que requieren un soporte de infraestructura muy significativo. Cuando me invitaron a participar de este encuentro, me desafiaron a que habláramos sobre los temas de resiliencia, entendiendo la resiliencia como la capacidad que tiene la infraestructura para adaptarse a situaciones extremas. Y hemos vivido situaciones extremas, algunas más largas, como es el caso de la sequía, que ya se extiende, como bien lo decía Daniel, por un periodo bastante largo. Y los científicos han logrado convencerme de que esto de la sequía no es una cuestión puntual, sino es una tendencia que se va a mantener durante un periodo largo y probablemente durante muchos años, o probablemente no sea reversible. Y la ciencia aparentemente apunta en esa dirección. Por lo tanto, estos episodios que de repente suceden, como los que hemos tenido en los últimos días, da la impresión de que son episodios puntuales que no debieran desviarnos de una mirada estratégica y que tiene que ver con cómo vamos adaptándonos a esta situación de escasez en algunos casos y de intensidades extremas en otros casos que ponen en riesgo nuestra infraestructura en torno al recurso hídrico, ¿no? Y digo en torno al recurso hídrico porque los excesos, ustedes lo habrán podido comprobar, ponen en riesgo infraestructura compleja, infraestructura de caminera, puentes, infraestructura urbana, ponen en riesgo una serie de infraestructuras para las cuales da la impresión de que no estamos todavía preparados para enfrentarla, y en consecuencia es fundamental desde el punto de vista de lo que es una política de resiliencia desde la mirada de la infraestructura, convenir de que es necesario pensar cómo enfrentamos esta situación con mayor foco en este tipo de eventos que van a ser recurrentes y que probablemente van a poner en riesgo las condiciones de habitabilidad y de producción en determinados lugares donde esto se produzca. Por lo tanto, ahí hay un desafío importante desde el punto de vista de la resiliencia, entendiendo la resiliencia en términos bien simples, o sea, cómo generar infraestructura que sea capaz de resistir, por una parte, o sea, suficientemente poderosa como para que las fuerzas de la naturaleza o los eventos naturales no la alteren, una infraestructura que sea capaz de recuperarse rápidamente, es decir, cómo ante un evento extremo en el cual la infraestructura no sea capaz de resistir, puede recuperarse rápidamente para efecto de poder mantener los servicios que se le prestan a la comunidad, tanto para el bienestar de las personas como también para la actividad productiva, y también la redundancia. Hay muchas situaciones en las cuales la única forma de responder a eventos críticos es contando con infraestructura que duplica la prestación del servicio para poder asegurar la prestación de estos mismos servicios. Simplemente para ilustrar, el caso de la infraestructura de transporte, cuando uno habla de redundancia está hablando de carreteras o caminos que sirven un mismo para origen-destino, o muchas veces modos que sirven un mismo para origen-destino, una carretera y un ferrocarril, ¿no? La idea es que
el servicio no se corte. Lo mismo pasa con el agua. ¿De qué manera estructuramos una mirada de la infraestructura que nos permita asegurar que un bien tan esencial para la vida humana, para la calidad de vida de las personas, pero también para la actividad productiva, cumple con esa función? ¿De qué manera podemos entonces dotarnos de una infraestructura que responda a los eventos críticos y que sea capaz de adecuarse en la forma más elástica posible, digamos, desde el punto de vista de lo que es su infraestructura, para mantener esa finalidad? ¿De qué manera esa infraestructura se recupera rápidamente ante los eventos críticos? Y creo que los ejemplos que se han dado en el último tiempo de lo que ha pasado en Santiago frente a eventos críticos es bien notable, y lo que contaba Daniel en ese sentido creo que es muy importante. ¿Y de qué manera contamos con cierta duplicidad en los servicios, de tal manera que, fallando las dos anteriores, podamos seguir prestando nuestros servicios sin necesidad de interrumpir servicios, digamos, la dotación de agua para fines tan nobles como es la vida humana y como es la producción? Eso es lo que entendemos nosotros por resiliencia, y en torno a eso es lo que hemos estado haciendo algunas reflexiones relacionadas con el tema del agua. Yo creo que en general, y sin querer abanderizarme con empresas, porque lo nuestro son las políticas públicas, no la actividad empresarial propiamente tal, pero vemos que hay servicios que prestan las empresas que han sido extraordinariamente positivos. Creo que en general las empresas que están vinculadas al tema de agua potable y recolección y tratamiento han respondido muy bien a lo que han sido estos eventos extremos que hemos tenido en el país, en las distintas regiones del país. En las zonas de sequía máxima han sido capaces de incorporar formas nuevas de dotación de agua a través de sistemas de desalación, a través de convenios con el sector minero, donde se hacen swap de agua dulce por agua salada. En fin, hay una capacidad de adaptación a estas nuevas circunstancias. En las zonas donde se ha vivido sequía y estos eventos extremos, la capacidad de reaccionar frente a los eventos extremos y reflexionar y pensar y planificar respecto a cómo abordar estas situaciones más permanentes como son la sequía, creo que también han sido extraordinariamente poderosas, hasta un cierto límite, porque en final de cuentas lo que se está planteando es que ante la escasez, las medidas que se están tomando son cómo administrar la escasez. Y cuando vemos, y sin ánimo de polemizar con Daniel, pero cuando vemos todas las medidas que se están planteando tienen que ver con el uso, el buen uso y el reuso de las aguas ya existentes. Y esas son, lo mismo lo ha dicho Daniel, son cada vez menos. O sea, cada vez tenemos menos lluvias, cada vez tenemos menos abastecimiento de agua por los ríos. La prueba es que para abastecer la cuenca del río Maipo ha sido necesario llegar a un acuerdo con los agricultores que han tenido que ceder parte de las aguas que ellos disponen para poder abastecer el consumo humano, cuestión que está muy bien. Pero hay alguien que está perdiendo en términos de capacidad de producción. Son los agricultores que dejan de contar con el agua para poder desarrollar su actividad. Probablemente los agricultores lo hacen con todo gusto, porque estoy seguro que el tipo de acuerdo al cual se ha llegado ha sido satisfactorio, porque si no tendríamos a los agricultores marchando sobre la plaza de armas. Pero se han logrado acuerdos que son positivos para las partes, pero hay alguien que está perdiendo. Y lo que se está perdiendo, creo yo, es la capacidad de producción agrícola. En el caso de la minería eso no ha sido tan necesario, porque la minería tiene capacidad propia de generar agua, y así lo ha demostrado. O sea, hoy día el consumo de agua en la minería es prácticamente, digamos, desde el punto de vista de la matriz hídrica en su conjunto, es bastante menor, y buena parte de los requerimientos hídricos de la minería, de la gran minería, están siendo abastecidos a través de sistemas de desalación. Por lo tanto, la minería ha sido capaz de adaptarse también en forma bastante adecuada, diría yo, a lo que son sus demandas para mantener un nivel de producción. La agricultura hasta ahora ha resistido. Sin embargo, yo creo que este tipo de situaciones son, si se transforman en permanentes, son muy amenazantes. Y no es un problema que uno tenga una cierta adhesión al desarrollo de la agricultura o la industria forestal, sino, bueno, Chile es un país que requiere para poder seguir creciendo y poder seguir desarrollándose, requiere de una actividad productiva que es intensiva, lamentablemente, para nosotros en consumo de agua, como es la actividad agrícola y la actividad forestal. Y el impacto que puede tener no contar con esa agua puede afectarnos en forma significativa para, bueno, a algunos no les gusta la palabra crecer, pero yo digo
ok, si no queremos crecer, digamos, para generar los recursos que se necesita para resolver los problemas que la gran mayoría de los chilenos sigue teniendo. Tenemos un déficit de vivienda grande que hay que abordar de alguna manera y que no se va a resolver solo con una reforma tributaria. Tenemos un déficit en salud que sigue pendiente y que no lo vamos a resolver solo con una reforma tributaria o con el problema de las ISAPRE. Tenemos un déficit de pensiones que sigue siendo un déficit grande. Todo eso tiene que resolverse en el tiempo con una capacidad de la sociedad de generar más recursos. Y por ahora, lo que se vislumbra como alternativa al cobre, a la minería y a estos nuevos desarrollos que están planteados, como es el hidrógeno verde y eventualmente el litio, son las actividades tradicionales que tomarán un tiempo mientras son reemplazadas por otras, pero en ese tiempo no podemos dejar de tenerlas y por lo tanto tenemos que seguir pensando cómo dotamos a la actividad agrícola y a la actividad forestal de los recursos hídricos necesarios, teniendo presente que el consumo humano ha sido relativamente, y yo diría bastante bien, satisfecho por las empresas sanitarias y probablemente lo van a poder seguir haciendo porque tienen los recursos para hacerlo y el esquema regulatorio así lo permite, probablemente hay que hacer algunos cambios, pero la regulación que el Estado le ha puesto al sector sanitario es suficientemente poderosa como a tener seguridad de que esta idea de que el consumo humano va a ser la primera prioridad en relación a la disposición de recursos hídricos es relativamente cierta. Y eso yo creo que podemos tener la seguridad que así se va a hacer, se va a lograr. La minería lo resuelve por su cuenta y estas otras actividades que son, a mi juicio, muy importantes para poder mantener nuestra capacidad de generación de recursos para satisfacer otras necesidades son las que yo creo que están amenazadas. Y es por eso que nosotros nos hemos planteado como reflexión la idea de ver cuáles son las fuentes para aumentar la oferta de agua. O sea, de qué manera podemos no solo manejar bien la escasez, sino pensar en de qué manera, cómo podemos aumentar la disponibilidad de agua del país, ¿no? Y creemos que después de darle bastante vuelta, digo, la escasez, o sea, administrar la escasez, también el reuso de agua, o sea, todas estas cosas que se han estado haciendo y que se hacen muy bien. Yo creo que la única señal que se ha dado de aumento de fuentes de agua es la desalinización. El fantasma de la desalinización dice, bueno, acá tenemos tres problemas que son muy importantes. El primero es la ubicación. ¿Dónde se ubican las plantas de desalinización? Bueno, las plantas de desalinización se ubican en la costa, lo más cerca posible del mar, de tal manera poder tener un fácil acceso al agua salada y poderla procesar debidamente. Tenemos un problema de ordenamiento del territorio donde no está claro dónde estas plantas se pueden localizar. Por lo tanto, hay una gran tarea por delante que es la definición de espacios y de lugares que sin alterar las condiciones ambientales del entorno puedan permitir la localización de plantas de desalinización que puedan satisfacer en una primera etapa esta demanda. La segunda amenaza es el tema de la energía. Son altamente intensivas en energía. Sin embargo, hemos escuchado y podemos apreciar de que Chile tiene ventajas competitivas muy grandes en la generación de energías limpias, de energías no convencionales, no contaminantes. Tenemos una gran abundancia de plantas de generación solar fotovoltaica en el norte, tenemos una gran capacidad de generación de plantas eólicas en el sur, por lo tanto da la impresión de que ese también es un tema que podríamos resolver. Y ahí hay tecnología que se puede desarrollar, están las universidades que pueden pensar de qué manera adecuarse para ello y de qué forma podemos ir resolviendo estos temas que son importantes, pero la idea, claro, es generar capacidad hídrica sin afectar otro aspecto importante del medio ambiente como el CO2 y toda esta cosa. Bueno. Y la tercera amenaza tiene que ver con la salmuera. Se dice que esto puede ser un gran problema para la localización de esta agua residual, de esta agua con mayor concentración de sal. Sin embargo, tenemos una gran ventaja competitiva respecto de otros países del mundo, que es la corriente de Humboldt, a pocos miles de metros de la costa, y por lo tanto es fundamentalmente un problema técnico, de qué manera llegamos lo más rápido posible a vertir esas aguas desaladas a la corriente de Humboldt para facilitar su disolución lo más rápido posible. Si se llegara a vertir agua desalada con la concentración de sal que una planta desaladora genera, en la corriente de Humboldt no se demora más de 11 segundos en diluirse. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, da la impresión de que hay una posibilidad para explorar que permite pensar de que por la vía
de la desalinización sí es posible no solo aumentar la oferta para las empresas mineras, ni usarla como resguardo de última instancia para las empresas sanitarias que están en la costa, sino también para pensar la desalinización como una oferta de agua un poquito más extendida también para llegar a sectores que hoy día están viéndose afectados y amenazados por la carencia de recursos hídricos. Por lo tanto, ese es un poquito, en términos de resiliencia, lo que nosotros hemos pensado como criterio para empezar a ver de qué manera enfrentamos esta situación tan amenazante que hoy día tiene Chile. ¿Cuáles son las dificultades que vemos para avanzar en esto? La primera es un tema institucional. O sea, el agua, y ustedes probablemente lo han escuchado durante el día, el agua sigue siendo una actividad sobre la cual hay más de 40 instituciones que opinan y que tienen decisión. Y eso es bastante impracticable desde el punto de vista de lo que es el diseño de una política pública, porque no permite diseño estratégico para alcanzar determinados fines que pueden ser compartidos. Y por lo tanto tenemos un problema institucional que hay que resolver. Hubo una propuesta en el gobierno anterior del presidente Piñera de avanzar en la creación de una subsecretaría de recursos hídricos, que tenía por finalidad justamente integrar las distintas instituciones bajo la administración del Ministerio de Obras Públicas, porque es el Ministerio de Obras Públicas el que tiene hoy día las principales competencias asignadas, no digo las mejores, pero las principales competencias asignadas. Y algo ha pasado que ese proyecto de subsecretaría ha quedado paralizado y parece que se está pensando en alguna otra cosa, pero mientras se piensa siguen existiendo estos conflictos, o sea, seguimos teniendo una falta de integración institucional que hace difícil la administración del recurso hídrico, entonces ahí tenemos una dificultad importante. La segunda dificultad que tenemos para avanzar en la dirección que yo les señalaba es que no hay una convicción respecto de cómo abordar el tema de la desalinización. Por el momento lo que hay es una cierta disposición a aceptar de que privados puedan proponer llevar adelante plantas de desalinización y que son lo que han hecho las mineras y son lo que hay otros proyectos que están en curso. Hoy día, para que ustedes más o menos lo sepan, hay más de 20 plantas de desalinización operando. Hay otras tantas que están en evaluación. Por lo tanto, este no es una novedad, o sea, este es una estructura que se ha ido generando por la vía de la necesidad y con un cierto grado de espontaneidad para ir resolviendo un problema vigente. Por lo tanto, acá lo que creemos nosotros que debiéramos pensar es de qué manera, aprovechando este impulso que existe, hacemos una política pública para poder impulsar plantas de desalinización de acuerdo a las necesidades que el país tiene, no de acuerdo a las necesidades específicas que tienen algunos sectores, sino en una función un poquito más general. Y una de las acciones que a nosotros nos parece que son posibles de explorar es usar la ley de concesiones del Ministerio de Obras Públicas. Hoy día hay 2 plantas que han sido declaradas de interés público, que están siendo impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas y que esperamos puedan concretarse lo antes posible, porque creemos que es una necesidad poder dotar al país de esas 2 plantas como para resolver un problema muy concreto en la región de Coquimbo y para empezar a contribuir a resolver el problema que se le va a presentar a la región de O'Higgins con las altas demandas de agua que tiene las ciudades principales, la minería del cobre y la agroindustria de esa zona. Y el turismo, que también es una actividad que se ve afectada cuando hay carencia de agua. Entonces, tenemos 2 plantas en carpeta, están proyectadas para el año 25, 26, 27, plazos relativamente largos para cualquier cosa, pero desde el punto de vista de lo que es la infraestructura son plazos relativamente cortos, y creemos que la implementación de esas plantas puede ser una buena señal para aspirar a tener al menos una planta por región crítica, de tal manera de poder compensar los otros esfuerzos que se hagan sin un riesgo excesivo al medio ambiente. Un tercer elemento que me parece importante incluir dentro de esta sopa es la disposición a pago. Claro, los que pagamos cuenta del agua todos los meses sabemos que hay que pagarla y por lo tanto no nos preocupa mayormente y lo tenemos incorporado dentro de nuestra lista de pendientes que mes a mes con las cuales tenemos que cumplir. Pero hay actores que todavía piensan que el agua es un bien libre, pues, ¿no?
y probablemente los sectores más afectados siguen pensando que el agua es un bien libre y por lo tanto no se incorpora el costo del agua dentro de lo que es el costo de su actividad, que es el sector agrícola. Yo creo que el agua dejó de ser un bien libre. El agua va a ser un bien apropiable y la única posibilidad de regular la apropiabilidad del agua es a través de una política pública que permita asignarlo de acuerdo a los rendimientos de esa agua y a la voluntad que tenga el Estado de proporcionar beneficios y bienestar a determinadas comunidades. Me parece absolutamente legítimo que el agua pueda llegar a las personas en la forma en que mejores pueden cumplir con el compromiso de pagar el costo que significa. Habrá sectores que habrá que subsidiar, habrá sectores que podrán pagar lo que vale generar agua y habrá sectores que tendrán que pagar más por sobreconsumo, ¿no? Y eso generará una estructura tarifaria que permitirá cumplir con el costo de abastecer a la sociedad de agua. La minería paga por su cuenta, crean ellas sus plantas, hacen su desarrollo, etc. La actividad industrial tampoco tiene mayores dificultades para cumplir. Prueba de ello es que uno no escucha al mundo industrial preocupado por el tema del agua, ¿no? Y donde debiera estar la mayor preocupación es en el sector agrícola, que son, a mi juicio, los más afectados, los que tienen más riesgo para lo que viene, ¿no? Y por lo tanto creemos que ahí hay una discusión que hay que hacer con el mundo agrícola, de tal manera de poder convenir una forma a través de la cual el mundo agrícola pueda contribuir con parte de su producto, parte del producto que lo va a generar la sociedad por la vía de dotar de agua para que puedan lograr su producto, con parte de ese producto a financiar las inversiones que se requieren para llevarlo a cabo. Me podrán decir que el mundo agrícola hoy día financia los canales, efectivamente, que hay juntas de vigilancia que tienen costos para operar, sí, efectivamente, pero la generación de aguas nuevas es una inversión adicional que hay que considerar como parte de lo necesario para poder seguir avanzando desde el punto de vista de lo que es el desarrollo productivo que el país requiere. Este es el tipo de reflexiones en las cuales nosotros como Consejo de Política de Infraestructura hemos estado y creemos que llevando adelante discusiones de esta naturaleza y pudiéndolas compartir con audiencias diversas, de tal manera de poder percibir cuáles son las distintas percepciones, va enriqueciendo la capacidad de imaginarnos soluciones. Esta es la que se nos ocurrió a nosotros, pueden haber otras, pero necesariamente tenemos que empezar a hacer este tipo de discusiones dentro de un gran acuerdo. Yo creo que es necesario convocar a un gran acuerdo nacional por el agua, porque este es tal vez el problema estructural más importante que tiene Chile, bueno, aparte de la educación y las otras cosas que sabemos que existen, pero desde el punto de vista productivo, este es probablemente el problema más acuciante que tiene Chile hoy día y que si no lo pensamos en forma integral, con una perspectiva estratégica, donde podamos incorporar los elementos de planificación que son necesarios para avanzar en el encuentro de una solución, donde contemplemos los temas institucionales, donde veamos forma de distribuir los costos para efecto de poder satisfacer las distintas demandas que tiene la sociedad en función de los beneficios a los cuales se puede alcanzar, creo que vamos a enfrentarnos nuevamente a situaciones probablemente catastróficas y vamos a vernos obligados a la improvisación. Por lo tanto, yo creo que la gran invitación es a pensar en este gran acuerdo que creemos que es necesario tener para efecto de poder avanzar en la dirección desde lo que es nuestra propuesta de política pública en el campo de la infraestructura. Muchas gracias. Muchas gracias, Karim. A ustedes. Muchas gracias, Daniel y Carlos, por sus exposiciones. Yo quisiera hacerle un par de preguntas para generar un mayor diálogo en torno a este desafío que hemos hoy día propuesto como tema de nuestra última sesión. Y quisiera preguntarle a Daniel, primero, ¿cuál es el rol de Aguas Andinas en este escenario de cambio climático que no podemos negar ya, en el que nos encontramos? No que se nos viene, como decías tú, que nos lo imaginábamos para 2050 y luego de 2020 nos damos cuenta que estamos ahí, en medio de y que nos genera una situación de menor disponibilidad hídrica, agotamiento de fuentes de agua, entre otros fenómenos. Bueno, gracias, Claudia. Compleja la pregunta. No, mira,
te diría, hay un rol fundamental, uno complementario y uno extra que ha llegado últimamente. El rol fundamental, a ver, nosotros somos el operador. Por lo tanto, la primera responsabilidad que tenemos es operar la infraestructura, el servicio de forma eficiente y, en segundo lugar, digamos, proponer las mejoras. O sea, nosotros anticiparnos, ver lo que se viene, diagnosticar lo que tenemos por delante y generar soluciones, una cartera de soluciones que podamos proponer. Y aquí viene el rol complementario. O sea, nosotros, esto es un servicio regulado, quiere decir que no nos mandamos solos. No es que uno llegue, digamos, hay que hacer esta inversión, se hace. Chile tiene una de las grandes virtudes que tiene un sistema, como lo mencionaba Carlos, hace ya muchas décadas, de autofinanciamiento. O sea, se rigen los principios que ahora están de moda en el resto del mundo, que quien consume paga, quien contamina paga. Por lo tanto, digamos, tiene una estructura tarifaria que permite, digamos, la autosustentabilidad del servicio. Por lo tanto, digamos, estas infraestructuras, lógicamente, van acompañadas, digamos, de los recursos financieros vía tarifa para poder construirlas y desarrollarlas. Entonces, en este sentido, el rol complementario yo creo que también es fundamental. El regulador, en este caso, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, pero desde un punto más amplio, digamos, las autoridades que tienen ciertos grados de intervención, estos 40 entidades, ¿no?, que comentaba Carlos, que tienen alguna injerencia sobre lo que se hace o lo que no se hace. Pues creemos que también ahí hay un rol complementario que necesitamos que esté al día y que sienta el mismo grado de urgencia que estamos viendo nosotros. Y finalmente hay un rol extra que ha venido, digamos, últimamente y que es la razón por la que estamos aquí, que es la de comunicar. Nosotros ese rol, digamos, que antes se hacía, digamos, con las autoridades pactadas entre técnicos, esto ya, digamos, aceptemos ya las demandas sociales exigen un poco más de transparencia, de vocación de apertura, de contar lo que estamos haciendo, por qué estamos haciendo, por qué los desafíos son importantes y por qué lo que se viene, digamos, hay que hacerlo. Entonces, este es un rol añadido, digamos, que además es fundamental para esta articulación con todos los demás actores y para esta unidad de intención y de voluntades para poder sacar adelante los proyectos. Muchas gracias, Daniel. Antes de pasar a la pregunta que le tenía a Carlos, asumiendo este rol protagónico que has mencionado, Daniel, como tema de lo que se ha propuesto para esta última sesión, ¿cuál es el rol en este escenario de cambio climático que no podemos negar ya, en el que nos encontramos, como tú decías, el rol que debieran jugar los otros actores con los que nos estamos relacionando? ¿Qué papel juegan los distintos actores de la sociedad y cómo debieran trabajar para hacer frente a estos desafíos? Para vincularlo con la respuesta que me acabas de dar. Después voy a hacer la pregunta que tenía. Yo creo que me he referido brevemente, pero para ser más explícito. Digamos, nuestro rol, yo creo, claro, operar, diseñar, construir eficientemente, ¿no?, proponer, aportar el conocimiento técnico, y esto hay que complementarlo con el rol de las autoridades. Ya hemos dicho, o sea, es la autoridad finalmente la que determina los niveles de riesgo que quiere asumir o no quiere asumir, digamos, y hace este balance entre estas seguridades y resiliencias que no son gratis, digamos, que tienen su contrapartida, pero lo tiene que poner en la balanza. Yo creo que aquí hay un rol fundamental de la autoridad en tomar estas decisiones y después, cuando estén tomadas, facilitar el camino, darle curso, digamos, porque esto viene muy rápido. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que darle sentido de urgencia. Rol fundamental, digamos, de la sociedad en general, especialmente lo que son los demás usuarios. Ya lo hemos visto, hay propuestas, digamos, para ir a una gestión con visión de cuenca, digamos, más allá de los formatos. Yo creo que ya el caso que hemos mostrado demuestra que es imprescindible. Digamos, nosotros no hubiéramos pasado sin esta colaboración con los otros usuarios, y también hablamos con industriales, con mineros y con todos los demás. Entonces, esta visión, digamos, que la coordinación nos permite acceder a soluciones más eficientes que las que llegaríamos en solitario, es también muy importante. Y finalmente hay un rol general de todos nosotros, digamos, ya cuando saliendo de aquí yo tengo mi gorro de ciudadano y también tenemos una responsabilidad. Yo creo que ya últimamente nosotros partimos ya hace mucho rato con una serie de campañas
diciendo, oye, este es el tema que tenemos, esto es lo que nos pasa, digamos, nosotros vamos a hacer, pero es bueno que todo el mundo haga su parte, ¿no? Entonces, empezar a tomar este tipo de conciencia, que hemos pasado de un mundo en el agua, por lo menos en zona central, de un mundo de la abundancia a un mundo de la escasez. Y esto tiene que tener su correlato en las prácticas domésticas, industriales de cada uno en sus vidas privadas, digamos, para relacionarnos de una nueva forma, digamos, con el agua a partir de este contexto en el que vivimos. Y aquí suelo decir un mensaje en positivo. Yo creo que la ciudadanía lo ha tomado muy bien. Estas campañas que hemos tenido, la gente, digamos, ha respondido, se ha visto en los consumos que han estado bajando. Estas últimas crisis que tuvimos, también hicimos un llamado, oye, estas reservas duran para 37 horas y todo el mundo consume máximo, pero pasamos un aumento de 83. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Bueno, algunos trucos hicimos, pero también la ciudadanía contribuyó. O sea, la gente dijo, oye, hay un problema aquí, vamos a achicarnos un poco en el consumo y esto permite alargar las reservas y, por lo tanto, superar el evento. Por lo tanto, yo creo que autoridades, operadores, todos los usuarios de la cuenca, ciudadanía en general. Muchas gracias, Daniel. Carlos, tú nos estuviste contando respecto de los desafíos en materia de infraestructura que enfrentaban con una de las soluciones de las que se ha hablado mucho, que es la desalinización, contar con agua desalada, en términos de contribuir a una mayor disponibilidad de agua para que dejemos de administrar escasez y volvamos a administrar la disponibilidad de agua. ¿Qué desafíos en materia de infraestructura imponen soluciones como la reutilización de aguas grises para aumentar esta disponibilidad de agua? ¿Cómo ven ustedes desde la perspectiva de la organización que tú diriges este tipo de soluciones? Bueno, el experto en esos temas es Daniel, yo no tengo experiencia, pero... Yo lo vimos. Creo que claramente es una necesidad, o sea, necesariamente tenemos que transitar el botar agua a administrar el agua que se usa de una manera distinta. O sea, habrán aguas que pueden reciclarse rápidamente a nivel de los hogares, que es el caso de las aguas grises, que se podrán reusar 2 o 3 veces. Hay aguas que tienen que ser desechadas y tendrán que ser recolectadas y tratadas. En fin, yo creo que pero estamos siempre hablando en el margen, o sea, estamos resolviendo un problema siempre dentro de la sensación de escasez. No hay que olvidarse que dentro de los destinos totales de la cantidad de agua que hay en el país, el consumo humano representa aproximadamente, seamos generosos, un 15% del consumo total. O sea, entonces, la solución dentro de ese margen puede ser importante, pero no resuelve el problema macro. El problema macro es mucho más, es mucho mayor. Eso es lo que quiero decir. Entonces, se pueden hacer mejoras importantes en la construcción de los hogares, de tal manera de poder diferenciar los circuitos de agua, eso puede mejorar las condiciones. El esfuerzo que han hecho las empresas sanitarias por recolectar y tratar las aguas servidas es muy grande. Hay todavía una cantidad importante, creo que son 8 o 10 metros cúbicos de agua que se vierten al mar, que podrían perfectamente tratarse y reutilizarse. O sea, hay formas de ir trabajando, pero si el consumo sigue creciendo, que es una alta probabilidad, independientemente de las medidas que se tomen para administrar la escasez, pero tenemos que, por crecimiento de población, por aumento del bienestar, por aumento de ingresos de las personas, por aumento de la propensión a usar el agua en distintos fines, por un aumento en nuestra oferta turística. En fin, hay una cantidad de cosas que permiten pensar de que el agua va a seguir aumentando, va a seguir aumentando la demanda de agua. Y por otra parte tenemos el efecto del cambio climático que va a seguir afectando la disponibilidad de agua. Yo creo que tenemos que pensar en soluciones más estructurales, esa es la invitación. A nosotros nos parece muy bien lo que se está haciendo, o sea, no podemos dejar sino de valorar todo lo que se hace y nos sumamos activamente y con mucha pasión a apoyar todo ese tipo de iniciativas, pero la invitación es a que pensemos en soluciones más estructurales, esa es la reflexión y por eso que pongo en general este tema por delante porque creemos que es una gran provocación para invitar a pensar en soluciones más definitivas y a mirar esto en una perspectiva mucho más estructural, como decía. Creo que el llamado de este encuentro, No hay agua que perder, es muy significativo porque finalmente es lo que está poniendo el sentido de urgencia al problema que tenemos. Y yo creo que la urgencia entre nosotros no va a ser tal mientras sigamos teniendo agua las 24 horas del día. Y yo creo que tenemos que llegar a que tengamos agua limitada durante el día para asumir la urgencia, sino
creo que tenemos suficiente capacidad reflexiva como para intentar anticiparnos a ese momento y ver de qué manera nunca llegamos a ese momento en el cual tengamos que cortar el agua para efecto de poder resolver los problemas de la comunidad. Entonces, mi idea es más bien esa, digamos, provocar una discusión frente a soluciones que pueden ser un poquito más estructurales que lo que ya se está haciendo y que se está haciendo muy bien. Este tipo de espacios son precisamente para ello, Por eso ¿no? lo valoramos tanto. Y por eso les agradecemos que nos acompañen, pero no ha terminado. Tengo otra pregunta para ti, Carlos, antes de hacerle una nueva pregunta a Daniel. Y es ya no pensando en la infraestructura necesaria para disponibilizar más agua, sino para enfrentar los eventos críticos a los que nos expone el cambio climático. ¿Cómo nos podemos preparar desde la perspectiva de la infraestructura para ello? ¿Quién o quiénes son los llamados a asumir este desafío? Bueno, yo creo que por definición la infraestructura es una responsabilidad del Estado, por lo tanto es el Estado el que tiene la obligación de proveernos de una infraestructura que sea mucho más resiliente frente a este tipo de situaciones. Y eso implica varias cosas. Primero implica recursos. La infraestructura resiliente es más cara, ¿no? ¿Por qué? Porque es más resistente, porque requiere una mayor capacidad de adaptabilidad a los efectos del cambio climático, porque si hablamos de redundancia desde el punto de vista práctico, es servir dos destinos de formas distintas, por lo tanto, para adecuarse a una u otra. En consecuencia, es un problema de costo, hay un problema de recursos adicionales que es necesario poner a disposición para este efecto. Y ahí tenemos un problema que no hemos logrado salvar, que es el poner este tipo de discusión entre los organismos que toman la decisión de cómo asignar los recursos públicos del Estado. Los criterios de evaluación social de proyectos, que son a través de lo cual se obtienen las autorizaciones para invertir en obras de infraestructura, no consideran la resiliencia como un elemento central. Y por lo tanto, mientras eso no se logre, vamos a seguir construyendo, pensando en lo que este país era hace 25 años atrás y no pensando en lo que significa este país amenazado por un cambio climático como el que estamos enfrentando y con este impacto de eventos climáticos tan concentrados y que causan tanto estrago. Muchas gracias. Daniel, ¿cómo debemos plantearnos la mega sequía que vivimos por más de una década en un año como el actual, donde tenemos una cantidad de lluvias tremenda? Bueno, yo me tomo de algo que dijo Carlos, que es en la urgencia no se puede planificar. Este convenio que nosotros firmamos en el Maipo venía de una realidad que partía un poco de esta reflexión. Estábamos en un momento que no sabíamos cada mes si íbamos a pasar el verano, si íbamos a tener agua el mes siguiente, y estábamos permanentemente así. Dijimos, oye, tenemos que salir de esta dinámica porque podemos estar entrampados aquí de por vida. Tenemos que dar un rayado de cancha que nos dé seguridad por algunos años, y esto abre el espacio de las reflexiones estas más lentas, más sosegadas, pero más de fondo, que permiten acometer esta visión más planificada. Entonces, yo creo que es fundamental este año, nos trae, digamos, por azar, por gracia divina, o por cada uno que piense como quiera, pero nos da esta oportunidad de salir un poco de la contingencia y no dejarlo perder. Digamos, la tentación es grande, ha pasado en muchos otros sitios, ¿no?, que después de una sequía llueve, ya se olvidan, pero aquí, primer mensaje, el ciclo hidrológico en Chile central es anual. El que tengamos un año bueno nos da alegría hasta marzo, y ahí se habrá ido toda la nieve y volvemos a empezar, digamos, un año que puede ser igual de seco que los que han precedido. Por lo tanto, digamos, nadie puede tomar eso como un poderse relajar. Sí que es una oportunidad que yo creo que no podemos desechar, de sentarnos y ver esta planificación de largo plazo sin la urgencia del momento. Nosotros estamos en eso. Hay una crítica ahí velada que me hizo Carlos, que ya es como la cuarta o quinta vez que la escucho, es decir, oye, es que el que no haya voluntad, el que no haya conciencia es culpa suya, porque nos salvan de todas, y mientras siga el agua 24/7 en la llave, la gente no se da cuenta. Bueno, ciérrenos la llave. No, tengo malas noticias para todos. Mientras nosotros estemos, vamos a hacer lo posible para que esté el agua 24/7 el rol de ustedes en la llave. O sea, y por contra, digamos, lo que queremos es motivar esta discusión, pero en espacios como este, tomando conciencia, digamos, sin tener que llegar, digamos, a estos sustos, a estas situaciones como las que se han visto pues aquí los vecinos en Montevideo. Digamos, oye, no, mire,
hay formas, digamos, y Carlos de esto sabe más que yo, ¿no? de prospectiva, de mirar al futuro, de hacer planes generales, las coordinaciones con tiempo, digamos, de manera que las cosas salgan bien, salgan más eficientemente y sobre todo salgan en tiempo. Por lo tanto, este año de lluvias yo lo tomo como una invitación a esta reflexión. Me comprometo, desde Aguas Andinas vamos a hacer nuestra parte, vamos a poner, digamos, negro sobre blanco todas estas propuestas que tenemos y vamos a ofrecerla, digamos, a la sociedad en general para que entre todos podamos ver si este es el camino que queremos seguir y darle para llegar a tiempo. No nos van a cerrar la llave, ¿ves, Carlos? Nos van a cerrar la llave todavía. Cuéntame una cosa, Daniel, en ese mismo sentido que tú acabas de señalar. ¿Cómo avanza Aguas Andinas en esta tarea que estás describiendo de convertir a Santiago en una ciudad cada vez más resiliente? Bueno, yo creo que el desafío principal lo hemos visto, es el del cambio climático, y lo que nos está marcando es la sequía. No es el único, aquí no habrá alegría por mucho tiempo. Digamos, el cambio climático viene con otras derivadas que se han puesto de manifiesto, por ejemplo, los eventos extremos, ya no desde el punto de vista, digamos, de la turbidez de la producción de agua potable, sino derechamente por la seguridad de las infraestructuras. El evento que tuvimos en junio generó muchos daños, digamos. Por lo tanto, aquí aparecen estas necesidades de infraestructuras reforzadas, de ciertas redundancias que hay que ir caminando en conseguirlas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también es un momento, digamos, apropiado, para Chile. Digamos, han salido estas reflexiones hoy día. Yo creo que estuvo muy marcado, lo vimos en el principio cuando no había saneamiento, digamos, el foco siempre está en cobertura, ¿no? Si no tengo un servicio de, lo que quiero es tener el servicio de. Entonces, las fichas se pusieron en estos elementos, ¿no? Extender la cobertura. Bueno, en un servicio como el que hay ahora mismo de agua y saneamiento en las ciudades, donde la cobertura está más o menos garantizada, digamos, el énfasis se pone en el garantizada, ¿no? Entonces, ver cómo esto ya, digamos, ya no solo ya lo tenemos, sino lo tenemos sin sustos, sin tener que pasar por estas crisis y teniendo, digamos, este grado extra de tranquilidad. Por lo tanto, para mí, resiliencia es esto. Es un poco desgraciado nuestra actividad, ¿no? Porque, digamos, el mayor de los retos es pasar piola, y que nadie, digamos, se acuerde de nosotros. Pero por eso trabajamos. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo podemos fortalecer? No es como, ¿a través de qué mecanismos crees que podemos fortalecer las políticas públicas con miras a contar con la infraestructura necesaria para abordar esta situación hídrica actual y la proyectada, que se ve peor? ¿Puedo responder desde ahí o no? Sí. No. A ver, bueno, nosotros hemos estado haciendo un planteamiento que ya es bastante conocido, que fue acogido por el gobierno. Nosotros creemos que lo principal acá es tener la capacidad de mirar al largo plazo y, por lo tanto, diseñar las políticas de infraestructura con mirada a largo plazo, pensando cuál es el país que queremos alcanzar en el futuro. Eso incluye el tema hídrico. O sea, no es posible separar infraestructura de la infraestructura para los recursos hídricos. Le hemos propuesto al gobierno la creación de un consejo asesor para la presidencia de la República que planifique la infraestructura, que se haga cargo de identificar cuáles son los proyectos estratégicos, que haga un seguimiento de la implementación de los programas y que finalmente haga las correcciones que sean necesarias para efecto de poder ir adecuándose a los distintos cambios, las distintas circunstancias que el país ofrece. Entonces, básicamente nuestra reivindicación es una reivindicación institucional que esté focalizada en la planificación, con una mirada a largo plazo y con la permanencia necesaria que las políticas de infraestructura requieren, porque lamentablemente un proyecto de infraestructura, por más que lo apuremos, demora un periodo y medio, 2 periodos de gobierno. Y en consecuencia tiene que necesariamente separarse los ciclos políticos, porque si no vamos a estar cambiando proyectos permanentemente y eso yo creo que tiene un altísimo costo para el país y tiene un alto costo para la sociedad. Entonces, ese es el eje, digamos, de nuestro planteamiento y bueno, y si quieren más detalles, pueden invitarnos a otra conferencia para que les explique en detalle cómo esto opera. Bueno, desde ya estás invitado a la próxima Expo Agua, que mañana la empezamos a preparar. Muy bien, con todo gusto. Ya estamos sobre el tiempo, pero no quiero dejar de hacerles la última pregunta a ambos, que es una pregunta que surge después de haber vivido
todo el día de hoy, todas las conversaciones que hemos tenido, después de haber visto también la tremenda exposición que tenemos en la sala del lado de una infinidad de soluciones innovadoras, tecnologías espectaculares, podemos ver que en el país tenemos las capacidades para enfrentar la situación hídrica actual y también, y ustedes lo han dicho, tenemos los recursos para hacerlo. La pregunta, que parece muy simple, es ¿qué nos falta? Carlos, te iba a decir, es tu ámbito, ¿eh? Aquí el experto eres No tú. se peleen si quiero que los dos me respondan. No, a ver, yo tengo la impresión de que tenemos tenemos todos los recursos que tú dices y creo que tenemos más recursos. O sea, tenemos además las universidades que tienen una reflexión muy profunda respecto de soluciones tecnológicas y distintos usos. Tenemos un mundo empresarial que es muy competente y que tiene una gran vocación por invertir y desarrollar actividades productivas. Tenemos una comunidad que está expectante de encontrar soluciones. Tenemos sectores productivos que se adecúan con una gran capacidad a distintas situaciones adversas. Yo creo que nos sobra contingencia y nos falta largo plazo. Hemos perdido un poquito la noción de mirar el largo plazo y creo que cuando ponemos la pelota larga y somos capaces de mirar el futuro y salir de la contingencia, salir de la disputa chica y el día a día, muchas veces se logran acuerdos que de otra manera son bastante impensados. La discusión que está teniendo ese lugar hoy día respecto al hidrógeno verde es bien llamativa. O sea, hay un acuerdo implícito para producir algo que no se sabe muy bien lo que es, pero que da la impresión de que nos ofrece un cierto futuro. Yo creo que cosas como esas las podemos poner también en los temas de infraestructura y a partir de eso apalancar un montón de actividades que son muy importantes para el desarrollo del país. Gracias, Carlos. Daniel, ¿qué nos falta? Para resumir en una palabra, yo diría convicción. Y lo separaría en dos dimensiones. Digamos, convicción en el sentido de hacerse cargo de la situación y de las necesidades. Esto que ahora ya parece como muy obvio, pero no es tan obvio. Digamos, todas las conversaciones que hemos tenido con otros actores, con las autoridades, esta convicción de que pasa algo y que hay que hacer algo, hasta hace muy pocos años, yo diría hasta un par de años atrás, no era tan clara. Yo diría que esta etapa la hemos pasado ya, pero le falta ahora la segunda dimensión de la convicción, que es pasar del dicho al hecho. Hay que hacer algo, hagámoslo. Y esto implica tomar decisiones, esto implica flexibilizar algunas cosas, esto implica, digamos, allanar algunos caminos. Entonces, finalmente, digamos, uno puede quedar pegado, digamos, en los trade-offs y en los efectos secundarios y demás, pero finalmente hay una realidad muy dura que se viene de fondo y yo creo que falta la convicción para decir, sí, esto es lo que tenemos que hacer, démosle. Fantástico, muchas gracias. Yo solo quisiera agregar a lo que ustedes han comentado, o tal vez acoger lo que ustedes han comentado y fortalecerlo con mi propia reflexión respecto de lo que nos falta. Yo creo que nos falta voluntad política, y cuando digo política no me refiero solo a políticas públicas, sino a esa voluntad política de despojarnos de los intereses individuales y empezar a trabajar en intereses colectivos, que muy bien lo señalaron ustedes desde sus distintas perspectivas. Creo que el estar aquí conversando de esta manera es una muy buena forma de demostrar que se puede hacer, que uno puede ir dejando de lado los intereses individuales y sentarse a buscar soluciones de manera articulada y colaborativa con los otros actores. Les agradezco mucho por haber estado en esta última sesión, por habernos acompañado en esta Expo Agua, y les agradezco a todos quienes nos han acompañado también como asistentes, tanto aquí en la sala como siguiéndonos vía remota. Y voy a cerrar esta sesión para que podamos avanzar entonces en la clausura de la Expo Agua 2023. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Daniel.